Rosalind pasó los dedos por los profundos arañazos de la superficie de caoba, como si intentara leer la historia del objeto con el tacto. La cómoda del siglo XIX necesitaba una restauración a fondo. Era evidente que sus anteriores propietarios no la habían apreciado como era debido. Sacó una lupa y se inclinó sobre una zona especialmente dañada. Aquí habría que trabajar la marquetería. El espacioso taller, situado en un granero reconvertido en las afueras de Providence, se llenó de olores a madera, barniz y pulimento. A Rosalind le encantaban esos olores, le recordaban a su infancia, cuando ayudaba a su padre a restaurar los muebles viejos de su casa. Era su padre quien le había inculcado el amor por la restauración, aunque él solo lo hacía como hobby. El teléfono vibró. Otro mensaje de Ethan. ¿Te vas a perder otra vez la cena con mis compañeros? Rosalind suspiró y guardó el teléfono sin contestar. Había avisado expresamente a su marido de que hoy tendría que quedarse hasta tarde en el taller. La dueña de la cómoda esperaba el resultado para el fin de semana. Mientras trabajaba en la restauración del patrón, recordó involuntariamente su primer encuentro en la subasta de Sotheby's de hacía 3 años. Rosalind había acudido entonces a pujar por una cómoda victoriana para uno de sus clientes. Ethan Corbett había aparecido en la sala apenas 1 minuto antes de que comenzara la puja. Alto, con un traje impecable, irradiando confianza. Tomó asiento junto a ella. Un buen espécimen, ¿verdad? Su voz era profunda y suave. Rosalind asintió, intentando concentrarse en la subasta. Es una pena que la restauración deje mucho que desear. ¿Ve los signos de mano de obra chapucera en el panel lateral? Ella lo miró sorprendida. Poca gente podía fijarse en esos detalles. Siguió una conversación en la que Rosalind llegó a errar el tiro. Ethan la invitó a tomar un café y ella aceptó, sorprendida por su espontaneidad. Durante el café resultó que tenía una red de talleres de reparación de automóviles de primera calidad y que los muebles antiguos eran su afición. Hablaba de su negocio con la misma pasión con la que ella hablaba de restauración. En aquel momento, su asertividad parecía una muestra de determinación. Rosalind despertó de sus recuerdos y miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Ethan envió un mensaje de texto. He cancelado tu asistencia a la conferencia de restauradores del mes que viene. Tenemos que invertir ese dinero en desarrollar mi nueva sucursal. Se quedó helada, sintiendo como una oleada de indignación subía por su interior. La conferencia era importante para su desarrollo profesional. Allí podría aprender nuevas técnicas de restauración y encontrar clientes potenciales. Y ella misma se había ganado el dinero para el billete y el alojamiento. Recordó su primer conflicto serio. 6 meses después de su boda, Ethan le ofreció un trabajo más serio en la administración de su concesionario de coches. Cariño, la restauración es una afición maravillosa, pero ya es hora de dedicarse a los negocios de verdad, le había dicho entonces. Rosalind se negó, y ese fue el comienzo de una serie de pequeñas quejas y recriminaciones. Recogió cuidadosamente sus herramientas, intentando no pensar en otra desagradable conversación en casa. Últimamente esas conversaciones se sucedían cada vez con más frecuencia. Ethan insistía en una cuenta bancaria conjunta, exigía cuentas de cada compra, criticaba sus gastos en materiales para su trabajo. Rosalind cerró el taller y se subió a su viejo Volvo, otro motivo de las burlas de su marido, que le sugería que cambiara su coche por algo apropiado para su estatus. Encendió la radio para distraerse de sus desagradables pensamientos. Aún le quedaban varios días de trabajo en el aparador. Solo aquí, en el taller, se sentía verdaderamente libre. A la luz del sol poniente, el viejo granero proyectaba una larga sombra sobre el camino de entrada. Rosalind lo contempló por última vez antes de marcharse.
Dentro de aquellas paredes no solo había antigüedades esperando a ser revividas, sino también un trozo de su alma, algo que no estaba dispuesta a dar a nadie, ni siquiera a su propio marido. Hacía tiempo que el café de la mañana en su casa había dejado de ser un momento de conversación pausada. Rosalind estaba revisando cartas de clientes cuando Ethan le puso delante un folleto brillante. Corbett Motors se está expandiendo. Vamos a abrir una oficina de representación para marcas europeas. Tú serías perfecta para el puesto de responsable de atención al cliente. Rosalind colgó lentamente el teléfono. Era la tercera oferta de este tipo en el último mes. Ethan, ya lo hemos hablado. Tengo mi propio taller, mis propios clientes. Lo que te reporta una miseria. Ethan sorbió su café y refunfuñó. El mes pasado ganaste menos que nuestra criada, y podrías haber tenido unos ingresos estables, un puesto prestigioso, un coche de empresa. No es por el dinero, me encanta mi trabajo. Amar nuestros trabajos no pagará nuestro futuro. Hablamos de los niños, ¿recuerdas? ¿Con qué los vas a criar? Con los ingresos de arreglar viejos escritorios. Rosalind se levantó de la mesa. Era inútil discutir. Ambos sabían que aún no tendrían hijos. Ethan quería que ella se dedicara plenamente a su negocio y luego pensara en la maternidad. Tengo una reunión con un cliente dentro de una hora. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Con otro jubilado que trajo el taburete de la abuela? La voz de Ethan contenía una mueca mal disimulada. Rosalind no se molestó en contestar. Efectivamente, el cliente era mayor, pero no se trataba en absoluto del taburete. El señor Abernethy, conservador del Museo Brown House, se había interesado por su trabajo en la última exposición. La histórica mansión estaba situada en el corazón del casco antiguo. Rosalind aparcó frente al majestuoso edificio del siglo XVIII y contempló asombrada la arquitectura colonial. Abernethy la recibió en la entrada, un hombre enjuto y pulcro de mirada atenta. «Señorita Hamtree, me alegro de que se haya tomado su tiempo. Acompáñeme, le enseñaré la parte delantera de la obra». Recorrieron las salas y Rosalind se quedó sin aliento ante el esplendor de los muebles antiguos. Abernethy se lo explicó. El museo había recibido una subvención para restaurar el mobiliario histórico, 10 piezas de mobiliario de los siglos XVII y XVIII. Su trabajo en la exposición impresionó al Consejo de Administración, especialmente la técnica de restauración de las incrustaciones. Nos gustaría confiarle este proyecto. Rosalind examinó detenidamente cada pieza, calculando mentalmente el alcance del trabajo. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a esperar? 4 meses. Todo debería estar listo para la apertura de la temporada de verano. Ella asintió. El plazo era realista, aunque tendría que trabajar intensamente. Cuando Abernethy mencionó el importe del contrato, Rosalind apenas pudo contener la exclamación. Era el triple de sus ingresos anuales habituales. De vuelta al taller, lo primero que hizo fue llamar a su padre. Maverick Hamtree escuchó las noticias y sonrió. «Siempre lo he dicho, haz lo que te gusta y el dinero llegará. Estoy orgulloso de ti, hija». Esa noche decidió preparar una cena especial. Quería complacer a Ethan con la buena noticia. Pero volvió tarde y de mal humor. El trato con el proveedor había fracasado. ¿Te puedes creer que esos idiotas quieran subir los precios un 15%? Y ya tengo reservado todo el presupuesto de la nueva sucursal. Se sirvió un whisky. Por cierto, estaba pensando, ¿por qué no vendes el taller? Nos vendría muy bien el dinero ahora mismo. Rosalind se quedó paralizada con una ensaladera en las manos. ¿Qué? Bueno, ¿cuál es el problema? De todas formas no es un negocio, solo un capricho, y podría ampliar el negocio y luego devolvértelo con intereses. Ethan, hoy he firmado un contrato con el Museo Brown House, un proyecto de 4 meses, dinero muy serio. Arrugó la nariz. ¿Y cuánto te ofrecieron? Rosalind nombró la cantidad.
Ethan silbó, pero enseguida frunció el ceño. ¿Así que durante 4 meses vas a desaparecer en el taller? ¿Qué pasa con mis planes? Quería que te ocuparas de organizar la apertura de una nueva sucursal. Esta es mi oportunidad de llevar las cosas al siguiente nivel. Si lo hago bien, habrá otros museos, coleccionistas privados. Jesús, Rosy, eres como una niña. ¿Qué siguiente nivel? Estás jugueteando con trastos viejos en un cobertizo cuando podrías estar dirigiendo un negocio moderno. Rosalind sintió que su voz empezaba a temblar. No es chatarra, es historia, arte, y no voy a tirarlo todo por la borda. ¿Entonces nuestros planes no significan nada para ti? Ethan terminó su whisky y dejó el vaso con fuerza. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero luego no te quejes de que no te convoque a reuniones de negocios. No eres una gran mujer de negocios. Las manos siempre con esmalte de uñas y serrín en la cabeza. Entró en el estudio, dejándola sola en la cocina. Rosalind se sentó lentamente en una silla, mirando la cena que se enfriaba. La voz de su padre resonaba en su cabeza. Haz lo que amas. Sacó su teléfono y abrió el contrato con el museo. Mañana tendría que empezar a elaborar un plan de trabajo, no había tiempo para dudas. Rosalind estaba inclinada sobre los planos de la futura restauración cuando se abrió la puerta principal. Ethan irrumpió en el despacho agitando unos papeles. ¿Has firmado un contrato con el museo sin que yo lo supiera? ¿Tenía que pedir permiso? Ni siquiera levantó la cabeza del escritorio. Hoy he conocido a James Abernethy en el club de golf. ¿Sabes lo embarazoso que fue enterarme del trato con mi mujer por un desconocido? Intenté decírtelo hace una semana. No quisiste escuchar. Ethan tiró los papeles sobre la mesa. He mirado el contrato. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que estás asumiendo? Son tesoros históricos y ni siquiera tienes un seguro profesional. Iba a contratar un seguro la semana que viene. Y sí, me doy cuenta de la responsabilidad, a diferencia de algunos que piensan que mi trabajo es juguetear con chatarra. Maldita sea, Rosalind. Ethan empezó a pasear por la habitación. Estoy intentando protegerte. Un paso en falso y no solo te joderás a ti misma, sino también a mí, mi reputación en la ciudad. ¿Qué tiene que ver tu reputación con esto? Es mi negocio, mi contrato y mi responsabilidad. No hay tal cosa como tu negocio cuando estás casado. Somos una familia y tengo derecho a conocer todas las decisiones financieras. Rosalind finalmente se separó de los planos. Y tengo derecho a saber por qué grandes sumas de dinero salen regularmente de la cuenta de nuestra empresa en el extranjero. Ethan se quedó inmóvil. ¿Llevas un registro de mis transacciones? No, es solo que la última vez que exigiste dinero de mis ahorros supuestamente para el desarrollo del negocio, me pregunté a dónde iría a parar. Son esquemas financieros complicados, no lo entenderías. Le hizo un gesto con la mano. Volvamos al museo. Tienes que renunciar a tu contrato. No. ¿Qué quieres decir con no? Soy tu marido y te lo prohíbo. No estamos en el siglo XIX, Ethan. No puedes prohibirme nada. De pronto se tranquilizó, de un modo espantoso, antinatural. ¿Entonces es así? De acuerdo, pero no esperes que te ayude cuando metas la pata. Ethan salió dando un sonoro portazo. Rosalind le oyó subir al primer piso. La casa permaneció en silencio durante unos minutos y luego se oyó un ruido sordo. Ella se estremeció, pero se obligó a concentrarse en su trabajo. Pasó aproximadamente 1 hora. Un olor extraño llegó al estudio, como si algo estuviera ardiendo. Rosalind miró por la ventana y vio el resplandor de las llamas en el patio detrás de la casa. Bajó corriendo las escaleras. En el patio trasero, sobre la barbacoa de cemento, ardía un gran fardo. Ethan estaba cerca, grabando la escena con su teléfono. Al acercarse, Rosalind se quedó helada. Reconoció la seda crema de su vestido de novia. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó inesperadamente apagada. Deshaciéndome de trastos viejos.
Ya que te gustan tanto los trastos, ahora puedes admirar estas antigüedades. Ethan siguió filmando las llamas que devoraban la fina tela. Deja eso ahora mismo. Se abalanzó hacia el fuego, pero su marido la interceptó por el codo. Quédate quieta. Que esto te sirva de lección. Cuando desobedeces a tu marido, pierdes cosas valiosas. Rosalind vio cómo el vestido que ella y su madre habían elegido meses antes de su muerte ardía hasta los cimientos. Lo último que las manos de mamá habían tocado. Fue como si algo en su interior se estremeciera. No dolor, no ira, sino una especie de vacío. ¿Estás haciendo un vídeo? ¿Por qué? Como recuerdo, sonrió Ethan. Y para que no olvides cómo puede acabar la desobediencia. Observó en silencio cómo el encaje y el bordado se convertían en cenizas. $12,000, 3 meses de los mejores artesanos, interminables sesiones de prueba con su madre, todo se esfumaba en lenguas anaranjadas de fuego. ¿Ahora te das cuenta de que hablo en serio? Ethan dejó de disparar y se guardó el teléfono en el bolsillo. Mañana irás al museo y romperás el contrato. Rosalind se volvió hacia él lentamente. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera me sorprende. Todo este tiempo ha sido exactamente así, solo que no quería verlo. ¿Qué quieres decir? Sobre que mamá tenía razón. Ella supo a primera vista quién eras, y no le hice caso. Ethan se sacudió como si le hubieran dado una bofetada. Rosalind lo sabía. Siempre le había acomplejado que su madre desaprobara abiertamente su matrimonio. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, sintiendo la mirada de él en su espalda. En el dormitorio, Rosalind sacó la maleta y empezó a guardar las cosas metódicamente. Abajo, Ethan puso la música a todo volumen, como hacía siempre que quería ahogar pensamientos desagradables. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no vio en su reflejo a la señora Corbett, sino a Rosalind Hamtree, la hija de su padre. Cogió el teléfono y marcó un número familiar. «Papá, ¿puedo quedarme contigo un rato?» Maverick Hamtree abrió la puerta sin esperar a que sonara el timbre. Debió de oír el ruido de un coche que se acercaba. En silencio, cogió la maleta de su hija y la condujo al interior de la casa. Todo en el salón era igual que en la infancia de Rosalind, la enorme cómoda de caoba que habían restaurado juntos, el reloj antiguo de la repisa de la chimenea, las fotografías de las paredes. «Tu habitación está lista. La mantengo en orden». Maverick dejó su maleta junto a las escaleras. «¿Quieres café?» Rosalind asintió. Mientras su padre jugueteaba con la cafetera, ella miraba fotos de su infancia. Aquí estaba a los 5 años con un martillo de juguete intentando bastazo una silla. Aquí estaba a los 12 puliendo un tablero de mesa con su padre. Aquí había una graduación universitaria. Mamá solo ha conseguido estar en las 2 primeras sesiones. Cuéntamelo a mí. Maverick le puso la taza delante. Ella describió los acontecimientos de la noche anterior. Su padre escuchaba sin interrumpir, solo con la papada subiendo y bajando por sus pómulos. Cuando Rosalind terminó, permaneció largo rato en silencio y luego preguntó, «¿Por qué ahora?» «El contrato con el museo. Ethan exige que se rompa». «¿Y tú?» «Voy al estudio mañana por la mañana. Tengo trabajo que hacer». Maverick asintió satisfecho. «Reconozco a mi hija». Por la mañana, el teléfono rebosaba de llamadas y mensajes de Ethan. Rosalind los repasó de camino al taller. Disculpas, amenazas, promesas de cambio, exigencias de que entrara en razón, la norma establecida. En el último mensaje, él había dicho que estaría en el taller para discutir la situación. Ella estaba sacando las herramientas cuando apareció Ethan, impecablemente vestido y con un ramo de sus peonías favoritas. «Cariño, me he pasado. Hablemos con calma». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo destruiste el último recuerdo de mamá?» «Te compraré un vestido nuevo, de cualquier tipo, de los mejores diseñadores». Rosalind sacó sus gafas y guantes. «Tengo trabajo que hacer.
Deja las llaves de casa en la mesa. No puedes coger e irte. Tenemos negocios en común, cuentas en común. No tenemos nada en común. El taller está a mi nombre. He cerrado las cuentas esta mañana. Y deja que otro se encargue de tus asuntos. Ethan se puso pálido. ¿Qué quieres decir? Tú lo sabes. Y mi padre lo sabe. ¿Y eso qué tiene que ver con tu padre? Con el hecho de que es el mejor abogado corporativo del estado, y no le gusta nada que hagan daño a su hija. Ethan dio un paso hacia ella. ¿Es una amenaza? No, solo información para pensar. Ahora vete de aquí. Tengo clientes. Permaneció de pie un minuto más. Luego arrojó el ramo sobre la mesa de trabajo y se marchó. Rosalind sacó una bata del laboratorio del armario y empezó a preparar las herramientas para la primera fase de la restauración de los muebles del museo. Por la tarde regresó a casa de sus padres. Maverick estaba sentado en el estudio, apilado con carpetas de documentos. ¿Qué tal el día? Vino Ethan. Insinuó asuntos generales. Su padre canturreó. Que intente argumentar algo. Ya he sacado todo el papeleo de su oficina. Da una imagen interesante. Papá, no hace falta averiguar nada. Solo quiero trabajar en paz. Por supuesto, pero tu marido no tiene pinta de dejarte tranquila, así que estaremos preparados. Rosalind subió a su habitación. Al otro lado de la ventana crujían los mismos arces que cuando ella era niña. Sobre la mesa había una foto de su madre, sonriente, sosteniendo la caja antigua que ella y su padre habían restaurado para su cumpleaños. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ethan. Te vas a arrepentir. Nadie te encargará trabajos a menos que yo quiera. Rosalind borró el mensaje sin leerlo. Sacó de la maleta una carpeta con documentos sobre el proyecto del museo y se puso manos a la obra. Mañana tenía que elaborar un programa de restauración y un presupuesto de materiales. En algún lugar del piso de abajo, Maverick hablaba por teléfono. Ella reconoció su tono de "ki", la forma en que hablaba a los clientes importantes. Rosalind no escuchó la conversación. Confiaba en su padre y sabía que protegería sus intereses. Ahora lo más importante era concentrarse en el trabajo. Al fin y al cabo, era la hija de su padre, testaruda, con principios y dedicada. Maverick Hamtree pasó la tercera noche consecutiva en su despacho. Los estados financieros de Corvette Motors de los 3 últimos años ocupaban toda su mesa. Conciliaba cifras metódicamente, anotaba datos, dibujaba diagramas de flujo de fondos. 30 años trabajando con documentos corporativos le habían enseñado a ver patrones donde otros solo veían columnas de números. La primera rareza estaba en los informes de piezas de repuesto. Las compras superaban con creces la cantidad utilizada en las reparaciones. Maverick comprobó los albaranes de los proveedores. Todo estaba inmaculadamente archivado, pero algo le confundió. Abrió la base de datos de estadísticas aduaneras en la que había trabajado el año pasado para otro cliente. Las cifras no cuadraban. Las importaciones reales de piezas eran 1,5 veces inferiores a lo que Ethan había declarado en su documentación. Llamaron a la puerta. Rosalind traía café recién hecho. «Papá, ¿a veces duermes?» «Estoy bien. ¿Cómo va el trabajo en la cómoda?» «Terminé la limpieza inicial. Mañana empezaré la restauración del enchapado. ¿Has encontrado algo interesante?» Maverick deslizó hacia ella una carpeta con cálculos. «Mira, aquí están las cifras oficiales de las compras de autopartes de su marido y aquí están los envíos reales a través de la aduana. Hay una diferencia de casi $700,000 por trimestre. ¿Y a dónde va ese dinero?» «Aún no lo sé. Pero hay otras rarezas, por ejemplo, las nóminas. Hay un 30% más de empleados en nómina de los necesarios para atender el flujo de clientes declarado». Rosalind frunció el ceño. ¿Empleados fantasma? Eso parece. Y todo está bien organizado. Se pagan los impuestos, se hacen las deducciones. Su marido es muy bueno en contabilidad.
¿O tiene un asesor inteligente? Maverick abrió la siguiente carpeta. Y aquí está lo mejor. Los precios de compra de los modelos premium. Los papeles dicen que se compran en concesionarios oficiales, pero hice un par de llamadas a antiguos clientes. Ninguno de los grandes proveedores trabaja directamente con Corvette Motors. ¿Así que los coches se compran a través de intermediarios? ¿O simplemente no existen? Tenemos que comprobar los almacenes, comprobar los números de chasis, pero eso requeriría una inspección oficial. Rosalind se sentó en el borde de la mesa. Quizá no deberíamos indagar tanto. Solo quiero divorciarme y vivir en paz. Cariño, conozco a Ethan. No te dejará en paz. Necesitamos influencia. En ese momento, el teléfono de Rosalind vibró. Leyó el mensaje y se puso pálida. Ethan amenaza con demandarme por difamación. Dice que estoy arruinando su reputación por hablar de fraude financiero. Maverick sonrió. Que me demande. Me encantaría reunirme con sus abogados. Sacó una nueva carpeta. Por cierto, he comprobado sus socios. 3 empresas están registradas en las Islas Caimán, 2 más en Panamá. El clásico esquema de blanqueo de dinero. ¿Cómo sabes tanto de estos esquemas? Llevo 5 años asesorando a Hacienda en casos de fraude empresarial. Tengo buenos contactos en los organismos adecuados. Rosalind terminó su café. ¿Qué hacemos ahora? Primero, reuniremos un dossier completo. Luego pasaré la información a mi contacto en la fiscalía, extraoficialmente, por supuesto, que revisen el material. Empezó a organizar los documentos en carpetas. Una cosa más. He estado haciendo averiguaciones sobre la propiedad. Su marido compró hace poco una mansión en las afueras. Estaba registrada a nombre de una empresa fantasma, así que usted no lo sabía. Parece que estaba preparando una segunda residencia. ¿Por qué necesitaría una segunda casa? Buena pregunta, sobre todo porque en los documentos de compra figura una tal Mónica Brighton como representante de la empresa compradora, una joven de 26 años. Rosalind miró en silencio por la ventana. Su vida había dado un vuelco en las últimas semanas, pero de algún modo esta noticia no había despertado demasiada emoción. Era como si el último detalle hubiera encajado en una imagen ya clara. Sigue investigando, papá, pero ten cuidado, Ethan debe de tener unos patrones muy serios. Maverick asintió. No te preocupes, llevo mucho tiempo en este negocio y sé cómo actuar. Y tú concéntrate en tu trabajo. Es la mejor manera de demostrarle que puedes hacerlo sin su bleo. Volvió a inclinarse sobre el papeleo. Rosalind salió en silencio del despacho, dejando a su padre a solas con las cifras y los gráficos. Sabía que no pararía hasta llegar a la verdad. Después de todo, no en vano sus colegas le apodaban Bulldog. Si la atrapaba, no la soltaría. El taller olía a virutas de madera fresca y barniz. Rosalind estaba estudiando la estructura de la madera con una lupa cuando llamaron a la puerta. Un hombre alto con una gastada bolsa de herramientas de cuero se plantó en el umbral. Dexter Bright. El museo me ha enviado como ayudante para trabajar en un proyecto. Le tendió una carta de recomendación de Abernethy. Rosalind recorrió el documento con la mirada. Dexter resultó ser un maestro carpintero con 15 años de experiencia, los 3 últimos trabajando en un taller de restauración de Boston. ¿Por qué decidió cambiar de trabajo? Divorcio. Quería empezar de cero en una nueva ciudad. Se encogió de hombros y señaló la cómoda con la cabeza. ¿De la época victoriana, de palisandro con intarsia? Sí, y aquí hay un problema de chapado. ¿Ve la hinchazón en la base? Dexter se inclinó sobre la cómoda, sacó su propia lupa del bolso. Parece intrusión de humedad. ¿Tenemos que quitar toda la capa? No, estoy pensando en intentar una restauración puntual. Si podemos hacerlo aquí, podemos utilizar el mismo método en las piezas del museo. Se pusieron manos a la obra. Dexter era realmente un experto.
Sus manos se movían con seguridad y precisión, entendía las instrucciones a medias. Al final del día, habían terminado la sección más difícil. No está mal para ser el primer día. Rosalind le tendió a Dexter una taza de café. ¿Dónde aprendiste el oficio? En el taller de mi padre. Hacía muebles a medida, yo ayudaba desde los 12 años. Luego en la universidad, especializándome en restauración. ¿Y tú? Autodidacta. Papá se dedicó a la restauración como hobby y me metió a mí también. Dexter inspeccionó la sección terminada. Para ser autodidacta tienes una técnica excelente, especialmente el trabajo de incrustación. La semana siguiente empezaron con las piezas del museo. La primera era un secretaire del siglo XVIII, una compleja estructura con muchos cajones secretos. Rosalind trazó un plan de restauración y Dexter hizo algunas sugerencias sensatas. Aquí hay que tener especial cuidado con los mecanismos, señaló el intrincado sistema de pestillos. ¿Ves los signos de una restauración anterior? Alguien intentó sustituir los muelles. Rosalind evaluó la magnitud del trabajo. ¿Podemos hacerlo con 2 personas o necesitamos manos extra? 2, creo. Cuanta menos gente trabaje en estas cosas, mejor. Establecieron un horario claro. Dexter llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 6. Nada de conversaciones privadas, solo trabajo. Pero poco a poco el silencio se hizo más cómodo y los breves intercambios de comentarios más desenfadados. ¿Por qué la restauración?, preguntó una vez Dexter, mientras trabajaba en una talla especialmente complicada. Supongo que me gusta devolver la vida a las cosas, ver surgir la belleza original bajo las capas del tiempo. Asintió. Ya veo. Los muebles modernos no tienen eso. El alma, la historia. Todo es cambiante, todo es desechable. En otra ocasión se fijó en su rostro angustiado tras otra llamada de Ethan. Sabes, el divorcio es como la restauración. Al principio parece que todo está irremediablemente arruinado. Luego empiezas a recomponerlo, y al final te das cuenta de que es incluso mejor de lo que era. Rosalind agradeció que no le pidiera detalles. Dexter no era muy hablador, pero cuando lo hacía, daba en el blanco. El trabajo avanzaba más rápido de lo previsto. Ya habían terminado de restaurar 3 de las 10 piezas cuando Abernethy entró para hacer una inspección provisional. «Excelente», examinó el secretaire. «Especialmente los mecanismos. Funcionan como nuevos, pero se ha conservado la pátina. ¿Cómo estáis trabajando juntos?» «Productivo», respondió Rosalind. «El señor Bright tiene manos de oro». «Solo Dexter», corrigió. «Somos colegas». Cuando Abernethy se marchó, siguieron trabajando en la silla Regency. Dexter se ocupaba de los elementos tallados, Rosalind de la tapicería. Sus movimientos estaban sincronizados, como si llevaran años trabajando juntos. ¿Tenéis planes para los próximos proyectos?, preguntó Dexter sin apartar los ojos de su trabajo. Hay algunas ofertas de coleccionistas privados, pero eso será después del museo. Me gustaría continuar la colaboración, si le parece bien. Rosalind levantó la vista de su silla. No me importa, hacemos muy buen equipo. Mientras recogía sus herramientas por la noche, se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, había pasado un día entero sin pensar en Ethan y sus amenazas. Trabajar con Dexter había aportado una nueva energía al taller, tranquila, creativa, despejada y sin dramas. «Nos vemos mañana», Dexter empaquetó sus herramientas con cuidado. «Y sabes, realmente eres un restaurador con talento. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Se marchó, dejando a Rosalind sola con la silla inacabada y la extraña sensación de que en su vida empezaba a surgir algún patrón nuevo, como los que habían restaurado en los muebles antiguos. Maverick extendió los papeles sobre la mesa de su despacho. Tras semanas de meticuloso trabajo, por fin el cuadro estaba completo. Sacó un cuaderno y empezó a anotar los puntos principales, reuniendo toda la información. El plan era más complicado de lo que se pensaba en un principio. Corbett Motors,
Solo formaba parte de una red más amplia de empresas fantasma. Maverick marcó con un rotulador rojo los nombres de las empresas intermediarias: Aurora Trading, West Coast Parts, Global Motor Solutions. Todas ellas existían solo sobre el papel, pero millones de dólares pasaban por sus cuentas. Sonó el teléfono. Su viejo amigo de Hacienda, Gerald Morrison. Mav, tu información concuerda. Hemos comprobado los envíos de piezas. La mitad de las facturas son falsas. La mercancía procede supuestamente de Japón, pero no hay rastro de esos envíos en la aduana. ¿Y el personal? El 30% de la plantilla son almas muertas. Los sueldos se ingresan en cuentas de bancos regionales y luego el dinero se cobra a través de cajeros automáticos. Maverick anotó en su cuaderno: ¿quién retira el dinero? Los estudiantes. Se les contrata a través de una empresa de personal ficticia y se les paga $500 por transacción. Interrogamos a unos cuantos. No tenían ni idea de en qué estaban metidos. Gerald, necesito transcripciones oficiales de todas estas transacciones. Los tendrás mañana. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas esa empresa en las Islas Caimán? Encontramos a su verdadero dueño. Maverick se tensó. ¿Y quién es? Raymond Delacroix, un hombre de negocios muy conocido en ciertos círculos. Estuvo en casos de blanqueo de dinero 2 veces antes, pero se salió con la suya las 2 veces. Mierda. Eso explica cómo Ethan consiguió esas conexiones. Maverick abrió su portátil y empezó a buscar información sobre Delacroix. Sólido hombre de negocios, filántropo, miembro de varias organizaciones benéficas. En la superficie todo estaba claro, pero cavar más profundo y detalles interesantes comenzaron a surgir. Llamaron a la puerta. Rosalind había traído café recién hecho. ¿Cómo va la investigación? Maverick le mostró un diagrama en papel. Mira, el dinero pasa por empresas fantasma, luego por paraísos fiscales y después vuelve como beneficios legales de la venta de coches y piezas. Es un esquema clásico de blanqueo. ¿Y cuánto dinero pasó por este esquema? Las estimaciones preliminares hablan de unos 30 millones en los 2 últimos años. Rosalind silbó. Ahora veo de dónde sacó el dinero para la mansión y la nueva sucursal. No es su dinero. Es solo un administrador en un gran juego. El verdadero propietario es un tal Raymond Delacroix. Maverick mostró a su hija una foto del empresario en la pantalla del portátil. Rosalind frunció el ceño. Le vi en una de las recepciones. Estaba manteniendo una larga conversación con Ethan. Ahora tenemos pruebas de su conexión, pero tenemos que proceder con cautela. Delacroix tiene clientes serios. Maverick sacó otra carpeta. Aquí está el papeleo de la red de servicio de coches. Oficialmente dan servicio a unos 200 coches al mes, pero las piezas y materiales utilizados son como 1000 reparaciones. ¿Dónde van a parar las piezas sobrantes? No existen, solo existen en el papeleo, pero hay recibos de caja regulares, supuestamente el pago de las reparaciones. En realidad es parte del dinero blanqueado que se recicla para volver a circular. Rosalind cogió uno de los documentos. Mira, aquí está mi firma, pero yo nunca firmé estos papeles. Falsificación y de calidad. Obviamente tienen su propio experto en documentos. Maverick reunió los papeles en una sola pila. Mañana entregaré todo el material a la fiscalía. Tienen pruebas suficientes para iniciar una investigación oficial. ¿Qué pasa con Delacroix y sus conexiones? Por eso vamos a pasar por la fiscalía en vez de por Hacienda. Mi amigo allí, Stephen Caulfield, tiene buena reputación y las manos limpias. No le asustan los grandes nombres. Rosalind terminó su café. Ten cuidado, papá. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. No te preocupes. Llevo demasiado tiempo en el derecho de empresa como para no saber defenderme. Mejor dime, ¿cómo va el proyecto del museo? Bien. Dexter está demostrando ser un ayudante excelente. Maverick sonrió.
Me alegra oír eso. Tú céntrate en tu trabajo y yo me ocuparé de tu marido. Acompañó a su hija con la mirada y volvió al papeleo. En algún lugar de esta maraña de transacciones financieras debía de haber otro hilo, uno que les llevara directamente a Delacroix. Y él lo encontraría, costase lo que costase. El nuevo Mercedes de Ethan estaba aparcado frente al taller. Rosalind hizo una mueca. Esperaba empezar la jornada laboral sin demasiados problemas. Su marido salió del coche con una caja grande en las manos. «Hola, cariño. He traído tus pasteles favoritos de la pastelería francesa». Rosalind abrió silenciosamente la puerta del taller. Dexter ya estaba dentro, preparando las herramientas para trabajar en la mesa tallada. «Ah, tienes un ayudante. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría encontrado un profesional mejor». Ethan miró desafiante la ropa de trabajo de Dexter. «El señor Bright es uno de los mejores restauradores de Nueva Inglaterra. Nos presentó el museo». Dexter asintió y volvió al trabajo, sin reaccionar en modo alguno al tono despectivo de Ethan. El hombre dejó la caja sobre el banco de trabajo. «Tenemos que hablar, a solas». Rosalind suspiró. «De acuerdo, pero no por mucho tiempo. Tengo mucho trabajo que hacer». Salieron al patio. Ethan cambió inmediatamente de tono. «Cariño, lo entiendo. Me equivoqué con tu trabajo. Empecemos de nuevo, ¿vale? He comprado una casa nueva, grande, con una habitación separada para tu taller». «¿La misma casa que está a nombre de Mónica Brighton?» Ethan se quedó helado un segundo y luego se rió. «Oh, ¿ya lo ha desenterrado papá? Mónica es solo una agente inmobiliaria. Ayudó con el papeleo. Quería darte una sorpresa». «Qué bien. Y complacer a la agente inmobiliaria de 26 años con la que cenas en Le Bistro todos los jueves por la noche. ¿Me estás siguiendo?» «No, es que papá está bien relacionado. Ethan, acabemos con esta farsa. Voy a pedir el divorcio». Su cara cambió. «¿Así que papá me está investigando? ¿Y crees que te vas a salir con la tuya? ¿Es una amenaza? Una advertencia. Tengo contactos en el gobierno de la ciudad. Una llamada y tu taller será clausurado por violaciones de seguridad contra incendios, o saneamiento, o cualquier otra cosa». Rosalind se cruzó de brazos. «Inténtalo. Tengo todo el papeleo en regla». «¿Y tus clientes? ¿Crees que querrán tratar con una tienda que tiene problemas con la ley? La reputación es algo frágil en esta ciudad». «¿Chantaje? Qué trivial». «Chantaje no, sino preocupación por tu amada esposa. Ven a casa y todo irá bien. Incluso te dejaré conservar tu taller como hobby». Rosalind sonrió. «¿Permiso? ¡Qué generosa!». En ese momento, un camión de reparto se detuvo ante el taller. Dexter bajó para recibir los materiales para la restauración. Ethan le dirigió una mirada poco amable. «¿Quién es ese tipo? ¿Le ha echado el ojo a mi mujer?» «Es solo un ayudante, y yo sigo siendo solo tu mujer sobre el papel». «¿Sí? ¿Sabes lo que les hacen a los hombres que miran a las mujeres de otros hombres? ¿Amenazar a mi empleada? ¿En serio?» Ethan bajó la voz. «Puedo hacer que ningún capataz de la ciudad quiera trabajar contigo. Estarás solo con tus viejas sillas. No tienes que molestarte. Dexter trabaja en el museo, no en mi taller». «Hablando del museo, ¿qué crees que le pasaría a tu reputación si un par de piezas de valor incalculable se dañaran accidentalmente en el proceso de restauración?» Rosalind se quedó fría. «No te atreverías». «¿Y ya? No, no te atreverías. Es que las casas viejas a veces tienen goteras o cortocircuitos, cosas que pasan». Sacó un sobre del bolsillo. «Aquí tienes un cheque por una buena suma y las llaves de la nueva casa. Piénsatelo bien. Tienes hasta mañana». Ethan subió al coche y se marchó, dejando el sobre el banco de trabajo. Rosalind lo vio marcharse, extrañamente tranquila. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, Ethan acaba de amenazar con provocar una avería en las exposiciones del museo. Tenemos que poner seguridad y cámaras de inmediato». «Ya estoy en ello.
Se ha avisado a Abernethy, se ha reforzado la seguridad, que intente hacer un movimiento. Dexter terminó de descargar los materiales. ¿Todo bien? Sí, es solo el ex marido haciendo de las suyas. ¿Ex? Bueno, pronto ex. Rosalind cogió el sobre y desafiante lo rasgó sin abrirlo. Manos a la obra, tenemos mucho que hacer. Encendió el extractor y cogió sus herramientas. El trabajo siempre la ayudaba a despejarse de pensamientos innecesarios. Dejó que su padre se ocupara de las amenazas de Ethan. A él se le daba mucho mejor. Dexter extendió folletos de varias exposiciones de antigüedades sobre la mesa. El mes que viene hay una gran conferencia de restauración en Boston. Deberías presentarte. Rosalind negó con la cabeza, sin apartar los ojos de su trabajo de taracea. No creo que sea una buena idea. No tengo un título científico como la mayoría de los participantes. Pero sí tienes experiencia y tus propias técnicas. He visto cómo trabajas en restauraciones complejas. Merece la pena enseñárselo a tus colegas. En las últimas semanas, su cooperación se había convertido en algo más que una relación laboral. Dexter se quedaba a menudo fuera del horario laboral y discutían los matices técnicos de la restauración, compartiendo secretos comerciales. Mira, sacó fotos de sus últimos trabajos. Esta técnica de restauración de marquetería es única, y tu método de trabajo con la capa de laca no tiene parangón. Rosalind dejó las herramientas a un lado. ¿De verdad lo crees? Llevo 15 años en este campo. Créame, su talento merece un reconocimiento. Se inclinaron sobre las fotografías y sus manos se tocaron casualmente. Rosalind se sintió un poco avergonzada, pero no se apartó. Dexter olía a virutas de madera y café. De acuerdo, me presentaré, pero con una condición, que vengas conmigo. Presentaremos un informe conjunto sobre la restauración de la colección del museo. Dexter sonrió, por primera vez desde que se conocían. Trato hecho. Pasaron los 15 días siguientes preparando la presentación. Trabajaron hasta altas horas de la noche, cenando a menudo en el estudio. Dexter demostró ser un conversador interesante. Su moderación exterior ocultaba una mente aguda y un inesperado sentido del humor. ¿Recuerdas aquella cómoda con el cajón secreto? Sirvió café en tazas. ¿El que solo se abría cuando apretabas una determinada pieza de talla? Por supuesto. Estuvimos 2 días buscando el mecanismo y resultó estar escondido en un racimo de uvas. Encontramos cartas de amor del siglo XVIII en él. ¿Te imaginas cuántas historias guardan los muebles viejos? Rosalind hizo girar su taza pensativa. A veces pienso que no solo restauramos cosas, estamos preservando historias, destinos, momentos de la vida de alguien. Por eso me encanta este trabajo. Dexter la miró a los ojos. Aquí no hay falsedad. O sientes el alma de una cosa o no la sientes. Les interrumpió una llamada de Abernethy. Quería discutir los detalles de una próxima exposición de objetos restaurados. El museo planeaba una gran inauguración. Por cierto, dijo el conservador, nuestros colegas del Museo Metropolitano de Arte se han puesto en contacto con nosotros. Han oído hablar de su trabajo y les gustaría hablar de una posible colaboración. Tras la llamada, Rosalind no pudo contener la emoción. ¿El Metropolitan, te lo imaginas? Me lo imagino. Te mereces este reconocimiento. Se quedó callada un momento. Sabes, hasta hace un mes, no habría creído que fuera posible. Ethan no paraba de decirme que mi trabajo no era serio. Ethan se equivocaba, sobre muchas cosas. Dexter lo dijo con tanta seguridad que Rosalind sintió una cálida oleada de gratitud. Había estado a su lado todo este tiempo, apoyándola sin decir demasiado, limitándose a hacer su trabajo y ayudándola a alcanzar su propio potencial. Gracias, por todo. De nada. Es que veo a un verdadero maestro y a un buen hombre. Lo demás no importa. Sus miradas se encontraron y Rosalind se dio cuenta de que se estaba ruborizando.
Hubo una extraña pausa entre ellos, no incómoda, sino más bien prometedora. El momento fue interrumpido por el pitido del teléfono, una confirmación de la conferencia. Se inclinaron sobre la pantalla y sus manos volvieron a tocarse casualmente. Esta vez, ninguno de los dos se separó. «Deberíamos celebrarlo», sugirió Dexter. «Conozco un sitio estupendo con música en directo y un café increíble». ¿Es una cita? Solo si tú quieres que sea una cita. Rosalind sonrió. Quiero, pero primero terminemos esta incrustación. Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado sutilmente. Había una nueva sensación en el aire del taller, la expectativa de algo bueno, real, sin juegos ni manipulaciones, como sus antigüedades favoritas, auténticas, probadas a lo largo del tiempo. El despacho de Maverick parecía un cuartel general de operaciones. Las paredes estaban llenas de diagramas y fotografías, y sobre la mesa se amontonaban carpetas de documentos. Estaba estudiando otro informe cuando recibió una llamada de un informador del sector bancario. «Señor Hamtree, ¿recuerda aquellas transacciones sospechosas de Panamá? Hemos rastreado toda la cadena. El dinero pasa por 7 empresas fantasma antes de llegar a Corbett Motors. Se utiliza un banco distinto para cada empresa». Maverick anotó en su cuaderno. ¿Qué cantidades? De 50 a 200,000 por transacción, lo bastante pequeñas como para no llamar la atención de los reguladores, pero las sumas totales son impresionantes. Dio las gracias al informador y abrió su portátil. La trama se complicaba día a día. Además de los talleres mecánicos y las facturas falsas, se había descubierto una red de empresas de construcción ficticias. Supuestamente estaban renovando las instalaciones de Corbett Motors, pero en realidad estaban haciendo caja. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía una nueva carpeta de Gerald, de la agencia tributaria. Dentro estaban los resultados de una auditoría de las cuentas de Monica Brighton. La chica recibía transferencias periódicas de Global Investments, otra empresa falsa del imperio de la Croix. Sonó el teléfono. Esta vez Stephen Caulfield, de la Fiscalía. «Mav, tenemos noticias interesantes. ¿Recuerdas al estudiante que pillaron cobrando? Aceptó cooperar. Nos contó todo el plan, cómo los contrataron, dónde consiguieron las tarjetas, a quién entregaron el dinero. ¿Alguna conexión directa con Ethan o de la Croix? Mejor. El tipo aún tiene fotos de la reunión con el coordinador. Y adivina quién está en ellas. ¿Monica Brighton? Bingo. Parece que tu cuñado utilizaba a la novia para algo más que encuentros románticos. Maverick abrió una carpeta con las fotos de Mónica. La joven parecía respetable. Ropa cara, bien peinada. La típica agente inmobiliaria de éxito. Si no fuera por los extractos bancarios y el testimonio de la estudiante. ¿Cómo va el papeleo de las constructoras? Casi terminado, respondió Caulfield. Los forenses han confirmado que los presupuestos están 3 o 4 veces inflados. La obra solo existe sobre el papel, pero el dinero que salía era bastante real. Maverick se acercó a la pared de fotografías. Raymond Delacroix estaba en el centro de la trama, rodeado de una constelación de empresas ficticias e intermediarios. Ethan ocupaba un puesto de nivel medio, lo bastante alto como para tener acceso a dinero importante, pero no lo bastante como para conocer todos los detalles de la operación. Mira, Steve, ¿qué pasa con las conexiones políticas de Delacroix? Patrocinó la campaña electoral del alcalde, ¿no? Ya lo estoy comprobando. Pero ten cuidado, no queremos asustar a los peces gordos. Ya veo. Por cierto, ¿no te parece extraño que Ethan aceptara formar parte del plan con tanta facilidad? Para un hombre con su ambición, ser un mero ejecutor no es un gran papel. ¿Crees que Delacroix tiene algo serio con él? Posiblemente. Tenemos que indagar en su pasado, trabajos anteriores, tratos financieros antes de Corbett Motors. Maverick sacó viejos recortes de periódico. Hacía 3 años,
Justo antes de casarse con Rosalind, Ethan había vendido inesperadamente su primer concesionario de coches y había abierto uno nuevo, ya bajo la marca Corvette Motors. En aquel momento parecía una transacción comercial normal. Steve, comprueba el historial de ventas del primer concesionario de Ethan. Algo me dice que ahí puede haber una pista. Lo haré. Tengo una buena fuente en el registro civil. Después de la llamada, Maverick revisó los materiales una vez más. El rompecabezas estaba casi completo, solo faltaban algunos detalles. Sentía que la pista estaba cerca, solo tenía que unir los hechos correctamente. Por la noche, Rosalind se pasó por allí. Solía visitar a su padre después del trabajo. ¿Cómo va la investigación? Casi terminada. La trama es complicada, pero ya tenemos todas las pruebas. Quedan algunos documentos importantes por encontrar. Ten cuidado, papá. Ethan no ha sido él mismo últimamente, enloqueciendo, haciendo amenazas. No te preocupes, todo acabará pronto. Maverick no se molestó en decirle a su hija que ya había instalado cámaras adicionales en la casa y contratado seguridad privada. Con gente como Delacroix, era mejor estar sobreasegurado. Cuando Rosalind se marchó, volvió a los documentos. En algún lugar, entre los cientos de páginas de estados financieros y extractos bancarios, se escondía el hilo que les llevaría directamente a la cúspide de la pirámide criminal. Y él lo encontraría, costase lo que costase. La oficina de Corvette Motors era un bullicio nervioso. Ethan vació metódicamente la caja fuerte y guardó los documentos en un maletín de cuero. Sonó el teléfono de la mesa, el número de Delacroix, pero Ethan no tenía prisa por contestar. Después de la llamada del informante de Hacienda, no tenía más de 24 horas para cubrir sus huellas. Sacó su portátil y ejecutó un programa de borrado de datos. Todos los archivos de transacciones, todos los correos electrónicos, todas las hojas de cálculo con números reales, a la papelera. El disco duro tendría que ser destruido físicamente. Mónica irrumpió en el despacho sin llamar. «Me están siguiendo. Un detective privado está vigilando fuera de casa. Cálmate. Coge todos los documentos de las transacciones ficticias y quémalos. Y las bases de datos bancarias. Ahí es donde se quedan los registros». Eso es lo que está haciendo la gente de Delacroix. Nuestras órdenes son destruir el rastro de papel. Ethan volvió a ignorar la llamada del jefe. Tenía una idea aproximada de lo que diría Delacroix. El hombre no perdonaba los errores, y filtrar información a Hacienda era sin duda un error. El teléfono volvió a sonar, y esta vez apareció el número de Maverick Hamtree. Ethan gruñó. Seguramente su suegro estaba detrás de toda la investigación, aparentemente decidido a vengar a su hija. «Mónica, ve a la casa nueva. Recoge todo lo de valor y los documentos. Reúnete conmigo en el aeropuerto dentro de 1 hora. ¿Nos vamos? ¿Qué pasa con los negocios?» ¿Qué demonios pasa con los negocios? ¿Te das cuenta de lo que nos espera? Maverick Hamtree no descansará hasta meterme entre rejas. Marcó el número de su abogado, pero no contestó. Mala señal. Normalmente un abogado estaba disponible las 24 horas del día. Parecía que las ratas ya habían empezado a huir del barco. Ethan cogió el coche y se dirigió al taller de Rosalind. Tenía que asegurarse de que ella no le había dado a su padre las carpetas de archivos que guardaba en casa. Había una camioneta desconocida aparcada fuera del edificio, probablemente el coche de aquel restaurador, Dexter. Rosalind estaba trabajando en una mesa antigua y Dexter la ayudaba. Hablaban en voz baja sobre algo, y Ethan se sorprendió desagradablemente al ver que se miraban. Tembló de rabia. Entró furioso en el taller. «¿Dónde están los papeles?» Rosalind ni se inmutó. «¿Cuáles? Tengo muchos». «No juegues conmigo. Las carpetas son de mi despacho. Te las llevaste cuando te fuiste». «Ah, esas. Las de las facturas falsas y las firmas falsificadas. En casa de papá. Y copias en la oficina del fiscal». Dexter se interpuso entre ellos.
Creo que será mejor que te vayas. Ethan cogió el mazo de la mesa. Y tú cállate desde el principio. ¿Crees que no te veo rondando a mi mujer? Exmujer, corrigió Rosalind con calma. Presenté la demanda de divorcio hace una semana. Se suponía que tenías que entregar los papeles. No puedes hacerme esto, no después de todo lo que he hecho por ti. ¿Te refieres a quemar mi vestido o amenazar con arruinar mi negocio? Ethan bajó el martillo. Puedo arreglar esto. Tengo dinero, contactos. Iremos a algún sitio, empezaremos de nuevo. No necesito dinero robado, y tú tampoco. En ese momento sonó su teléfono. Delacroix de nuevo. Ethan salió corriendo del taller, pero tuvo tiempo de oír a Rosalind decirle a Dexter: «Llama a tu padre que sepa que Ethan ha estado apareciendo por aquí». Subió a su coche y corrió hacia el aeropuerto. Tenía que coger un vuelo antes de que fuera demasiado tarde. El teléfono volvió a sonar. El número de Delacroix. Esta vez, contestó Ethan. «Me tendiste una trampa». La voz del jefe era gélida. «Ahora estás solo. Todas las cuentas congeladas, documentos destruidos. Estás solo. Pero esta conversación ha terminado. Y ni se te ocurra ir a Panamá. Allí te están esperando». Ethan tiró el teléfono al asiento de al lado, furioso. Todo se estaba desmoronando. Delacroix le había dejado. Mónica probablemente también huiría en cuanto se diera cuenta de la situación. Y Rosalind giró bruscamente el coche. No, no lo dejaría así. Si iba a perderlo todo, se la llevaría con él. Rosalind y Dexter estaban de pie en el centro de la sala restaurada del Museo Brown House. La luz del sol que entraba por las altas ventanas jugaba con las superficies pulidas de los muebles antiguos. Un secretaire del siglo XVIII ocupaba su lugar de honor contra la pared. Sus mecanismos funcionaban ahora a la perfección y las incrustaciones relucían como nuevas. «No puedo creer que hayamos llegado a tiempo». Rosalind pasó la mano por la superficie perfectamente restaurada de la mesa del comedor. «Sobre todo después del incidente de la gotera. Menos mal que los de seguridad detectaron el agua a tiempo», corrigió Dexter la cubierta protectora de una de las sillas. «Aunque estoy seguro de que no fue un accidente». Rosalind asintió. Hacía 15 días, alguien había dañado las cañerías del último piso, justo encima de la habitación con los muebles antiguos. Solo las cámaras que había instalado su padre y la seguridad permanente habían salvado la colección del deterioro. Abernethy entró en la sala con un equipo de expertos del Museo Metropolitano de Arte. Examinaron metódicamente cada objeto, tomando notas en un portapapeles. Rosalind contuvo la respiración involuntariamente. Su futuro profesional dependía de su evaluación. El experto de más edad estudió la cómoda con lupa. ¿Utilizaron materiales auténticos? Sí, conseguimos encontrar palisandro de la misma época. Dexter desarrolló una técnica especial para encajar la chapa. Otro experto comprobó los mecanismos del secretaire. Increíble. Todas las piezas se mueven perfectamente y se ha conservado la pátina histórica. ¿Cómo lo habéis hecho? Creamos modelos tridimensionales de cada pieza, explicó Dexter. Esto nos permitió calcular con precisión el grado de desgaste y los ajustes necesarios. Abernethy resplandecía de orgullo. Ya le dije que la señorita Hamptree era la mejor restauradora de nuestra región, y cuando hace pareja con el señor Bright hacen verdaderos milagros. Rosalind sintió que se ruborizaba. Dexter le guiñó sutilmente un ojo. En los últimos meses habían aprendido a entenderse sin necesidad de palabras. El jefe de restauración del Museo Metropolitano de Arte se sentó detrás del escritorio restaurado. Nos gustaría hablar de la posibilidad de una colaboración a largo plazo. Tenemos una colección de muebles de la época de la regencia que necesitan una restauración seria. Es un honor. Rosalind miró a Dexter. Nos gustaría seguir trabajando juntos. Por supuesto, vuestro tándem ha funcionado admirablemente. Cuando la comisión se marchó, Abernethy,
Anunció que el museo iba a organizar una recepción de gala para celebrar la inauguración de la renovada exposición. Estaban invitados coleccionistas, representantes de otros museos y la prensa, pero sin demasiada pompa, preguntó Rosalind. Lo principal son las exposiciones en sí. No sea modesta. Este tipo de trabajo merece reconocimiento. Esa tarde, ella y Dexter repasarían los últimos detalles. Mañana la sala se abría al público. Todo tenía que estar perfecto. ¿Recuerdas nuestro primer día de trabajo? Dexter estaba limpiando los elementos tallados de la silla con un compuesto especial. Parecías tan inseguro. Y tú parecías tan silencioso. No quería asustarte. Sabes, es raro encontrar verdadero talento en este negocio. Lo percibí en ti enseguida. Rosalind ajustó la funda protectora del sofá. Tú también tienes talento. Lo que has hecho con los mecanismos del secretaire es verdadero arte. Es que nos complementamos bien, en el trabajo y, más que eso. Se quedaron en silencio. Su relación había crecido gradualmente más allá de la mera simpatía en los últimos meses, pero ambos no se precipitaban. Después de todo lo que habían pasado, Rosalind apreciaba esta tranquilidad, la oportunidad de conocerse poco a poco. Por cierto, nos he apuntado a una conferencia en Chicago. Hay un panel interesante sobre nuevos métodos de conservación de la madera. ¿Y en el Museo Metropolitano de Arte? Llegaremos a todas partes, sobre todo porque he reservado habitaciones de hotel con vistas al lago Michigan. Rosalind sonrió. ¿Es una cita? Más bien un viaje de investigación. Pero si insistes en una cita, conozco un gran club de jazz en Chicago. Terminaron de pasar por caja y salieron del museo. El sol poniente coloreaba el antiguo edificio con tonos cálidos. Rosalind echó un vistazo a la majestuosa fachada. ¿Quién le iba a decir que esta reserva iba a marcar un antes y un después en su vida? ¿Cenamos en Marcos?, sugirió Dexter. Deberíamos celebrar la finalización de un proyecto. Y el comienzo de una nueva etapa, añadió Rosalind, entrando en el coche. Tenía mucho trabajo por delante, pero ahora sabía con certeza que todo iría bien. El despacho de la agente especial del FBI, Jennifer Coleman, estaba lleno de una compañía inusual. Maverick Hamtree extendía documentos sobre la mesa. El fiscal Stephen Caulfield mostraba imágenes en la pantalla de un portátil y los agentes anotaban rápidamente los detalles de la trama. Aquí están los principales flujos de dinero. Maverick señalaba el diagrama. Delacroix utilizaba los concesionarios de coches como tapadera para blanquear los fondos procedentes del tráfico de armas. Ethan Corbett dirigía una red local. Coleman estudió los extractos bancarios. Impresionante trabajo, señor Hamtree. Ha reunido más pruebas que nuestro departamento en 6 meses de vigilancia. Estaba personalmente motivado y buenas conexiones en los círculos financieros. El teléfono de Caulfield sonó, su informante en el aeropuerto. Ethan acaba de comprar un billete a Panamá. Sale en 3 horas. No llegará al vuelo, asintió Coleman a sus agentes. El equipo de extracción ya está en marcha, pero tenemos que cogerlos a todos al mismo tiempo, o Delacroix tendrá tiempo de cubrir sus huellas. Maverick sacó otra carpeta. Aquí están las listas de todas las empresas ficticias y sus propietarios nominales, incluida la empresa a través de la cual Delacroix financió la campaña del alcalde. Todavía no nos interesa la política. Nos centraremos en el blanqueo de dinero y el tráfico de armas. En ese momento, un joven agente entró corriendo en el despacho. Señora, Corbett ha captado la vigilancia. Está evadiendo la vigilancia en un Mercedes azul. Coleman activó al instante su walkie-talkie. Todas las unidades, el sospechoso está viajando por la ruta 65. Coche número... Maverick marcó el número de su hija. Rosie, ten cuidado. Ethan está tratando de escapar. Podría ser impredecible. No te preocupes, papá. Dexter y yo estamos en el museo, hay mucha seguridad.
En la pantalla apareció un mapa de la ciudad con un punto en movimiento. La baliza del coche de Ethan funcionaba correctamente. Dio una vuelta por las calles, intentando escapar de la persecución. Rumbo a los almacenes del puerto, informó el operador de rastreo. Delacroix tiene allí una base de transbordo. Coleman dio órdenes cortas. Equipo 1. Bloqueen las salidas del puerto. 2. Prepárense para una toma en el almacén. Trabajad lo más silenciosamente posible. Maverick observó cómo se movía el punto en el mapa. En los últimos meses había estudiado todas las rutas de Ethan, todos sus hábitos y patrones de huida, pero ahora su yerno actuaba de forma errática, como un animal cazado. Se ha detenido en el almacén número 17, informó el operador. Hay una puerta trasera, señaló Maverick en el mapa. Sale directamente al muelle. Delacroix debe tener un barco. Coleman se puso en contacto con la guardia costera. Unos minutos más tarde llegó la confirmación. Un barco con bandera panameña esperaba en el muelle. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. El grupo de asalto rodeó el almacén. Ethan, al parecer presintiendo que algo iba mal, abandonó el coche y corrió hacia el muelle, pero allí le estaban esperando. Sospechoso detenido, dijo la radio. Se le ha encontrado un maletín con documentos y una gran cantidad de dinero en efectivo. Maverick se quedó mirando la pantalla que mostraba las imágenes en directo de las cámaras del pecho de los agentes. Ethan estaba de rodillas, con las manos esposadas. Aquel brillo y fanfarronería de los que había estado tan orgulloso habían desaparecido sin dejar rastro. Encontradas cajas de armas en el almacén, informó el agente, y documentos de suministro. Delacroix hizo un agujero. Todos los registros están en su sitio. Coleman asintió satisfecho. Buen trabajo. Ahora tenemos que atrapar a los demás antes de que tengan tiempo de esconderse. ¿Qué pasa con Mónica Brighton?, Maverick preguntó. La recogimos hace 2 horas en el aeropuerto de Boston. Intentaba volar a México. Encontraron un pendrive con una base de datos completa de transacciones sobre ella. Stephen Caulfield recogió sus papeles. Creo que la señorita Brighton va a estar muy habladora, especialmente cuando descubra que Delacroix planeaba convertirla en chivo expiatorio. Hablando de Delacroix, Coleman miró su reloj. Nuestros colegas en Europa están llevando a cabo una operación para detenerlo. Ha decidido esperar a que pase la tormenta en su villa de Mónaco. Maverick guardó los últimos documentos en su maletín. ¿Ha terminado mi trabajo aquí? Sí, gracias por tu ayuda. Has sido de gran ayuda para la investigación. Ayudé a mi hija. El resto es un efecto secundario. Salió del edificio del FBI y marcó el número de Rosalind. Se acabó. Han recogido a Ethan. ¿Cómo está? ¿Qué más da? Lo importante es que ya no puede hacerte daño. Sabes, papá, casi le estoy agradecido. Si no fuera por todo este asunto, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser. Maverick sonrió. Siempre has sido fuerte, solo que lo olvidé durante un tiempo. Subió a su coche y se fue a casa. Tenía mucho trabajo por delante, las declaraciones, el juicio, la prensa, pero lo principal estaba hecho. Su hija volvía a estar a salvo y se había hecho justicia. Para un abogado con 30 años de experiencia, era la mejor recompensa. La sala estaba llena. Rosalind estaba sentada en primera fila junto a su padre, viendo cómo los alguaciles hacían entrar a Ethan. Su caro traje estaba arrugado y la barba de la cara acentuaba las ojeras. Mónica Brighton fue la siguiente en entrar. Había adelgazado notablemente durante el mes de prisión preventiva. En pie, se abre la sesión, fue la fórmula tradicional. La juez Margaret Evans era conocida por su integridad en los casos de delitos financieros. Examinó detenidamente el expediente antes de comenzar la vista. Acusado Ethan Corbett. Se le acusa de blanqueo de capitales,
falsificación de documentos, fraude fiscal y complicidad en tráfico ilegal de armas. ¿Cómo se declara? El abogado de Ethan se levantó. Señoría, mi cliente está dispuesto a cooperar con la investigación y a facilitar información sobre las actividades de Raymond Delacroix. Eso no responde a mi pregunta. Culpable, dijo Ethan en voz baja, de todos los cargos. Rosalind sintió que su padre le apretaba la mano. Había murmullos en la sala. Todos esperaban un largo juicio con intentos de refutar las pruebas. El fiscal Caulfield presentó pruebas, extractos bancarios, facturas falsificadas, fotografías de reuniones con Delacroix, declaraciones de testigos. Prestó especial atención al papel de Mónica en la coordinación de la red de empresas fantasma. La señorita Brighton no era solo la amante del acusado. Caulfield mostró los documentos en la pantalla. Participó activamente en la trama delictiva, coordinando a los correos y gestionando el flujo de dinero en efectivo. Mónica gritó, pero Ethan ni siquiera miró en su dirección. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto frente a él. Solo cuando llegó el momento de hablar del vestido de novia quemado, se volvió hacia Rosalind por primera vez. «Sí que te quise», dijo solo con los labios. Rosalind negó con la cabeza. El amor no tenía nada que ver con el control y la manipulación. Ahora lo entendía con especial claridad. Tras el descanso, el abogado de Rosalind presentó los papeles del divorcio. Ethan no los cuestionó, firmando en silencio todos los papeles. Dada la declaración de culpabilidad y la cooperación con la investigación, la juez Evans levantó el mazo. El tribunal condena a Ethan Corbett a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Mónica Brighton es condenada a 8 años de prisión. El golpe del mazo puso fin a la historia. Los alguaciles se llevaron a los condenados. Rosalind recogió sus papeles. Ahora era libre de nuevo, también oficialmente. Dexter la esperaba a la salida del juzgado con un ramo de flores silvestres. Nada de rosas ni peonías. Él sabía que ella prefería lo sencillo y natural. «¿Cómo estás?», preguntó, tendiéndole las flores. «Extraño, como pasar la última página de un libro muy largo. ¿Y empezar uno nuevo? Más bien como continuar el mío, el que intentaba abandonar». Maverick estrechó la mano de Dexter. «Gracias por apoyar a mi hija. Ella fue la que me apoyó. Me mostró que el trabajo puede ser una verdadera vocación». Salieron a la calle. Lloviznaba ligeramente, pero nadie tenía prisa por abrir los paraguas. A veces hay que dejarse mojar para sentirse realmente vivo. «¿Vamos al taller?», sugirió Dexter. «Hay una cómoda del siglo XVIII esperando allí, reclamando nuestra atención. Pasaré por la casa a cambiarme primero. Después de todo, un traje de corte no es el mejor atuendo para trabajar con barniz. Tomaré un café por el camino». Maverick los vio entrar en el coche de Dexter. Su hija estaba por fin donde debía estar, junto a un hombre que apreciaba su talento y respetaba sus decisiones. Caulfield se le acercó. «El caso de Delacroix empieza dentro de un mes. Necesitaré tu ayuda como testigo. Estaré encantado de ayudar, pero ahora mismo solo quiero ser feliz por mi hija. Ella está muy bien. No se derrumbó, no se rindió». «Acaba de recordar quién es», sonrió Maverick. «Mi hija, terca, talentosa y muy fuerte». La lluvia se intensificó, pero fue sorprendentemente ligera en su alma. A veces tienes que pasar por la adversidad para darte cuenta de tu verdadera valía. Y ahora Rosalind sabía la suya con certeza, no como la esposa o la hija de alguien, sino como una persona independiente, una maestra de su oficio y sencillamente una persona feliz. El taller del edificio histórico del viejo molino tenía exactamente el aspecto que Rosalind siempre había soñado. Techos altos con vigas de madera, enormes ventanales que inundaban la estancia de luz natural, amplias zonas de trabajo para la restauración. El rótulo de Hamtree Restoration era de estilo clásico, sin pretensiones,
solo elegante sencillez. Rosalind estaba colocando las herramientas en un armario nuevo cuando llegó la última pieza del Museo Metropolitano de Arte, un secretario de la Regencia. Dexter supervisó la descarga, asegurándose de que los de la mudanza no dañaran la antigüedad. Hermoso trabajo, pasó la mano por la ornamentación tallada. Tardará 3 meses por lo menos. 4, corrigió Rosalind. Quiero hacerlo a la perfección. Es nuestro primer encargo del Met en el nuevo taller. En un rincón de la habitación, su padre había colocado una pequeña vitrina. Dentro había fotografías. Mamá con la pequeña Rosalind en el viejo taller, sus primeros trabajos independientes, la inauguración de una exposición en el Brown House Museum y un trozo quemado de seda crema de un vestido de novia, un recordatorio de que a veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante. Maverick se detuvo para comprobar el progreso del montaje. Entonces, ¿está todo listo para la inauguración de mañana? Casi. Solo falta montar las últimas herramientas y comprobar la iluminación. Orgullosa de ti, hija. Has logrado mucho este año. Rosalind sonrió. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. No, cariño. Solo te estaba apoyando, y tú lo has hecho todo sola. Dexter se acercó a ellos con tazas de café recién hecho. Por cierto, han llamado del Museo Victoria y Alberto de Londres. Están interesados en nuestros métodos de restauración. ¿Los nuestros? Rosalind enarcó una ceja. Bueno, si no te importa que me convierta en tu socio permanente, no solo en el trabajo. Maverick retrocedió delicadamente hasta la ventana, fingiendo estudiar la vista del río. Rosalind miró a Dexter. Sus ojos sonreían igual que entonces en su primer día de trabajo juntos. Creía que ya éramos socios, en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos oficial? Le he echado el ojo a una bonita casa no muy lejos de aquí, con un gran jardín y espacio para un taller casero. Rosalind dejó su taza. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Más bien sugiero que empecemos un nuevo capítulo, sin prisas ni patetismos innecesarios, solo estar juntos, en la vida y en el trabajo. Se acercó a la vitrina y miró las fotos. Mamá sonreía desde una instantánea amarillenta, como aprobando su elección. El trozo de su vestido de novia ya no evocaba amargura, ahora era solo un símbolo del camino recorrido. Sabes, siempre he soñado con un hogar de verdad, no un lujo ostentoso, sino un lugar donde ser yo misma. Tengo un viejo aparador que hay que restaurar. ¿Empezamos por ella? Rosalind se rió. Eres imposible, pero sí, empecemos por el tocador. Maverick se volvió hacia ellos. Supongo que debería irme. Mañana es un gran día. Tengo que dormir un poco antes de la inauguración. Quédate a cenar, papá. Celebraremos el comienzo de una nueva etapa. Cerraron el taller y se dirigieron a su restaurante favorito frente al mar. Mañana se reunirían aquí colegas, periodistas, representantes de museos, pero esta noche les pertenecía solo a ellos tres. Rosalind contempló la puesta de sol sobre el río y pensó en lo extraña que es la vida. A veces hay que perder algo valioso para encontrar algo verdaderamente importante, derribar viejos esquemas para construir algo nuevo. Como en la restauración, a veces hay que desmontar por completo un objeto para devolverle su belleza original. Dexter le cogió la mano. ¿En qué estás pensando? En que por fin todo encaja, y en el hecho de que mañana nos espera un difícil trabajo de secretaría. Lo superaremos, juntos. Maverick levantó su copa, por los nuevos comienzos y por mantener el pasado donde debe estar, en la memoria y en la experiencia, pero no en el corazón. Rosalind miró a su padre, a Dexter, a las luces de su ciudad natal al otro lado de la ventana. Había mucho trabajo por delante, nuevos proyectos, nuevos retos, pero ahora estaba segura de que, pasara lo que pasara, estaba donde debía estar, en un taller donde la madera vieja cobra vida, junto a personas que aprecian lo real, no lo ostentoso,
y lo más importante, en paz consigo misma.